El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestra charla de hoy es con Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra, gestiona y democratiza, esto es muy importante, activos provenientes de actividades ilícitas en nuestro país. Quédense con nosotros porque además de hablar de estos temas que están sobre la agenda de cara a la SAE, les vamos a contar de paso qué es, cómo funciona y cómo beneficia, por supuesto, a Colombia. Porque aquí en Entrevistas aprendemos todos. Director, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Oiga, cuénteme, ¿cómo es eso que usted es más petrista que Petro? Bueno, no, pues él mismo ha dicho que el petrismo no existe y es bueno que no exista la adulación a la persona, pero sí compartimos un proyecto político, un proyecto de país en el que yo lo vengo acompañando ya hace un buen tiempito y en el que creo profundamente. Son ideas más que seguimiento a una persona o culto a una persona. ¿En qué cree? Creo en la democracia profunda, en la democracia directa, en el poder residiendo en los pueblos. Aunque es muy difícil porque no es algo que se conquista en las urnas, no es ganando elecciones como se conquista la democracia, sino es un camino arduo y diario de conquistas de derechos, pero es en lo que creo. Y por eso mismo ha aceptado liderar la SAE, que pues realmente cuando uno dice, uy, la SAE, qué chicharrón. Bueno, sí, aquí como a modo de anécdota, no fue fácil aceptar. Realmente dudé en aceptar la presidencia de la SAE, por lo que ya tú has referido y por lo que la gente más o menos se puede imaginar. Es muy difícil lidiar con una entidad que es muy susceptible a la corrupción, que es muy susceptible a que quienes queramos hacer las cosas bien al interior de la misma, pues nos veamos enfrentados a poderes fácticos, territoriales, poderes mafiosos que van a impedir la buena gestión dentro de la misma entidad. Pone en riesgo esto la integridad de los funcionarios. Desafortunadamente hoy todos nuestros gerentes regionales están amenazados y con amenazas graves, digamos. Pero también es muy satisfactoria. Hay cosas muy bonitas que desde allí se hacen. Y al final aceptamos el reto por dos cosas puntualmente. Primero, por la solicitud del presidente de la República de llegar allí a llevar adelante una agenda de cambio. Y segundo, porque nos dimos rápidamente cuenta que la SAE puede tener un rol protagónico en las reformas más importantes del país y puntualmente en la reforma agraria, que es una deuda histórica con el país. Vamos por partes porque ha tocado varios temas supremamente interesantes e importantes, pero el primero, usted dice, los funcionarios en región, los funcionarios de la SAE están amenazados. ¿Por qué están amenazados y por quién están amenazados? Están amenazados por hacer bien su labor, están amenazados porque han llegado con la conciencia tanto política como conciencia propia del funcionario público de que su labor es servirle a la gente. Y servirle a la gente significa que todos estos activos que en algún momento pertenecieron a las economías ilícitas, que pertenecieron a las mafias, al narcotráfico, a la corrupción, pues en el momento de estar en extinción de dominio, ahora el dominio de propiedad temporal o definitivamente es de la nación. Y si es de la nación, es de todos los colombianos y las colombianas que en democracia viven, actúan, trabajan. Por lo tanto, eso les enfrenta a poderes fácticos en las regiones que no quieren
que soltar estos bienes, que no quieren que estos bienes sean ocupados por familias campesinas, por jóvenes populares, por madres comunitarias, sino que quieren mantener el dominio, porque el dominio de la tierra en las regiones es además un dominio político, es un dominio territorial, de poder, y entonces se convierte en una disputa en la que les dicen incluso usted entra acá pero no sale. O hombres armados llegan y usted no puede entrar acá. O como recientemente le pasó a un gerente regional de la SAE, que le llega una amenaza vía telefónica y enseguida un ramo de flores. Entonces son mensajitos que a veces nos llegan para impedirnos realizar nuestra labor, pero no nos detienen. Claro. Tanto nuestros gerentes regionales como nosotros también en el nivel central tenemos la decisión firme de que no podemos ceder ante ese tipo de amenazas. Y de estos activos provenientes de actividades ilícitas, ¿realmente hay un inventario? Y de ese inventario, ¿ya cuántos desde su gestión se han recuperado? Bueno, nosotros hemos hecho un cotejo de inventario desde lo que recibimos nosotros en la entidad, pero también cruzándolo con inventarios de la Superintendencia de Notariado y con los registros de Fiscalía. Lo que hemos hecho por, digamos, decisión unánime entre las partes que allí se convocan es empezar a clarificar el inventario desde el momento en que nosotros llegamos. Y llevamos un inventario relativamente estable. ¿Y las cifras coinciden? Y coinciden desde nuestro periodo con lo que viene incautando la Fiscalía en la mesa que tenemos con la Fiscalía y con la Superintendencia de Notariado. Hemos encontrado algunos que no estaban en el inventario en algún momento, particularmente en el Caribe colombiano, pero para esto necesitamos también la concurrencia de otras entidades, particularmente la Fiscalía y de la Superintendencia. Con la Superintendencia vamos. La Fiscalía, insisto, hemos puesto punto de partida el año 2022. Digamos que ahí vamos bien, sí. Ahí vamos bien. Ahora mismo lo que nos preocupa es que no acumulemos un inventario que se nos salga de las manos y nos haga inadministrable, sino que podamos nosotros en 2 vías poder depurar, adelgazar el inventario. En la vía de entregarles bienes a las comunidades que les sirvan para desarrollar proyectos productivos, o en la vía de vender, monetizar estos bienes y esa monetización trasladarla al presupuesto público para la inversión social. Por ejemplo, un Ferrari que estamos vendiendo, hago ahí la cuña. Así haga la cuña, a ver de pronto a alguien que nos está viendo y escuchando le pueda interesar. Claro, este 28 y 29 de septiembre entramos en subasta de el último Ferrari, ya hemos subastado 2, esto pues no se lo podemos entregar. ¿En cuánto comienza la subasta de este carro? A ver si hacemos vaca, muchachos. 200 millones de pesos, está barato. Te empiezan 200 millones de pesos, es el precio base. Esperamos recaudar mucho más porque este es un auto de alta gama y pues no se lo podemos entregar a comunidades campesinas para que saquen la producción de arroz en San Marcos, pero con los recursos que recaudemos, esperamos transferirle al Gobierno Nacional para inversión social. ¿Esos recursos pasan directamente a dónde? Bueno, esos recursos los administra la SAE mediante el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO. Es un fondo que nosotros administramos. Al final del año, todas las utilidades que da ese fondo, la ley nos obliga a transferirle a distintas entidades del Gobierno Nacional, entre ellas a la Fiscalía, a la Policía, al Gobierno Central y algunas otras entidades dependiendo del origen de los fondos. Sí. ICBF en algunos casos, etcétera. Para el próximo año, y esto también es una chiva, hemos hecho una modificación en las transferencias para transferirle al Ministerio de Agricultura y particularmente al Fondo para la Mujer Rural una suma que jamás en la vida había percibido. Va a tener el próximo año el Fondo para la Mujer Rural 200.000 millones de pesos, transferencias que SAE le va a hacer al Fondo para la Mujer Rural para apoyar y apalancar proyectos de mujeres en el campo. Por supuesto, además porque
el gobierno nacional le apuesta al campo colombiano y hay, por supuesto, también hay que decirlo, unos programas especiales dedicados a las mujeres campesinas o mujeres rurales y esta es una excelente noticia. Pero Daniel, hablando de activos ilegales, ¿cuál ha sido quizá aparte de estos automóviles de alta gama los más exóticos que quizá usted haya encontrado en ese inventario? Bueno, hay de todo, digamos que todos los días me encuentro algo nuevo, todos los días resultamos con algo nuevo, desde una funeraria, desde casi que una isla en Cartagena, un hotel de lujo en Cartagena, hoteles, moteles, pero hay algo que a mí me ha llamado particularmente la atención y que fue para nosotros desafortunado encontrarnos, y fue unos cuadros que habían sido incautados como obras de arte, y entonces tocaba darle manejo de obra de arte, pero no era otra cosa más que pornografía infantil, de una persona que, pues, que el proceso penal fue precisamente por trata de mujeres y, todo, y prostitución y todas estas cosas, que mandaba a pintar a las niñas desnudas. Y entonces, por ser incautado como obras de arte, nosotros teníamos que darle tratamiento de obras de arte a lo que es pornografía infantil. Nosotros hemos estado haciendo todas las averiguaciones porque queremos hacer es una destrucción de ese material, quemarlos, no ponerlos en exhibición ni mucho menos, como sí queremos hacer con otras obras de arte, que sí son arte, entre esas una pieza del maestro Fernando Botero. ¿Sí? ¿Y sabemos a quién pertenecía? Que pronto, no, mira que no, SAE no hace parte de los procesos penales, nosotros no nos dejan meternos en los procesos penales, a veces nos chismoseamos, pero como la finca que era de Castaño, que eso ya era Voz Populi. Yo se lo pregunto, claro, por supuesto por la misma curiosidad, pero también porque todos estos bienes incautados dan cuenta de quiénes somos, de qué ha sido la mafia colombiana, de una historia de país que está ahí también en todos estos bienes sin lugar a dudas y que dicen y que dice realmente lo que es Colombia en cierta medida. Sí, la lista de activos, todo el inventario de la Sociedad de Activos Especiales cuenta la triste historia del país. Y además de la triste historia del país, la cultura que se ha instalado en el país. Ha llegado un momento en el país en que la cultura traqueta, la cultura mafiosa ha permeado casi que todos los escenarios de vida de los colombianos y las colombianas. Y entonces la cultura, o mejor, la lucha política se traslada a una lucha cultural, a dejar atrás esa historia de cultura mafiosa, de cultura traqueta y empezar a construir una nueva cultura. Por eso, este fin de semana vamos a llegar al Festival de Cine de Jardín Antioquia. Uy, ¿me cuenta eso después de la pausa? Hágale. Suena precioso. Una pausa y ya regresamos. Vale. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Estamos hoy conversando con el director de la SAE, Daniel Rojas, y hablemos, director, de un caso que ha sido polémico, sin duda, en nuestro país y que tiene que ver con la empresa AAA. Una de las primeras batallas que libró precisamente el gobierno del presidente Petro, pues fue precisamente esta venta de la AAA por, pues, casi que una cifra irrisoria en su momento y que hoy en día, pues, están trabajando precisamente para ver primero qué pasó, por qué se vendió de manera como tan rápida y tan económica y cómo pueden recuperar parte del dinero que realmente cuesta esa propiedad. Bueno, sí, una de las particularidades que encontramos recién llegamos a la entidad fue que el negocio de venta de la AAA
ya se había realizado, ya se había, digamos, pactado la venta de esta empresa y se había hecho de una manera muy ágil realmente. Eso nos prende unas alarmas, digamos, porque al final quienes tendríamos que finalizar el negocio seríamos nosotros y queríamos hacerlo pues con, digamos, en el marco de todas las la ley Claro. y de como servidores públicos tenemos que actuar, ¿no?, a favor del interés público. Y aunque la SAE no es experta en servicios públicos, como no es experta en hidrocarburos y en otro tipo de empresas que administramos, pues tenemos la obligación casi que moral de ir a buscar a quienes sí saben valorar este tipo de empresas, a quienes sí saben gestionar este tipo de negocios, para que nos asesoren respecto a cómo actuar en este negocio. Es así que fuimos a la Superintendencia de Servicios Públicos para revisar todo el negociado de la SAE y nos encontramos con algo que nos preocupó mucho. Y es que el negocio se había realizado por aproximadamente 565.000 millones de pesos, pero la valoración que hacía la Superintendencia de Servicios Públicos de esta empresa era de aproximadamente 2,4 billones de pesos. En el escenario más fatalista, esta empresa pudiera estar valiendo 1,5, 1,7 billones de pesos. Ahí nos prende las alarmas, porque materializar ese negocio pues nos estaría exponiendo a un detrimento patrimonial. Claro. Y lo que hicimos en ese momento fue advertirle a los entes de control que nosotros íbamos a frenar ese negocio hasta tanto no tuviéramos claridades sobre el precio real y el valor real de las acciones de la AAA. Lo que vino no fue un apoyo para buscar cuidar el interés de los colombianos, sino una destitución de mi cargo. Una obligación a tener que hacer ese negocio y materializar ese negocio so pena de estar destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Una decisión que se tomó en un día. Sí. Cuando revisar la valoración, las cláusulas del contrato, a nosotros nos había tomado 3 meses. Eso me hace pensar que en la Procuraduría ni siquiera se leyó el contrato. Estoy quizás haciendo un prejuicio, pero en un día tú no te lees todo lo que hay que leer sobre la entidad. No actúas en derecho. Esto nos llevó a un periodo de conciliación con la Procuraduría intermediando, en el que nosotros dijimos, si el ente disciplinario, si los entes de control nos dicen que hay que materializar el contrato, lo materializamos, pero nuestra única condición para que no haya un detrimento patrimonial es que sea un contrato entre públicos. Es decir, que si la empresa se está vendiendo en lo que nosotros creemos un valor menor, pues esa ganancia sea para el distrito de Barranquilla o para una entidad pública y no para un privado. Y es así como lo establecimos para que el negocio finalmente se materializara con la alcaldía de Barranquilla. Está por cobrar un earnout, que es unas ganancias. ¿Pago adicional? Un pago adicional, que este año lo cobramos, pero un poco esa fue el tema con la AAA. Cuando usted llega a la SAE, ¿encuentra realmente que la SAE es un foco de corrupción? Es tremendamente susceptible a que haya corrupción, porque la SAE administra muchos bienes. Estamos hablando casi de 3.000 empresas, de todos los tamaños, grandes, medianas, microempresas, y solamente tenemos 660 trabajadores. Estamos hablando de cualquier cantidad de bienes muebles e inmuebles y una muy pequeña planta de personal. Entonces eso deja al albedrío una cantidad de hoteles, de moteles, de establecimientos de comercio en los que no tenemos mucho control, pero hay avivatos que lo saben, lo reconocen. ¿Y lo ponen a funcionar? Y lo ponen a funcionar o se lo apropian o lo sacan del sistema. Nosotros hemos encontrado también un mecanismo de información muy débil, muy débil. Hemos venido fortaleciéndolo, pero fue en su momento parte de las preocupaciones que le anunciamos al país. Y esa debilidad pues también permite
que haya pues, que sea susceptible a que estas cosas ocurran. Director, ¿y se están blindando en temas de corrupción? Claramente. A mí me han criticado un poco porque he hecho muchos cambios en la entidad, pero en esto, por la delicadeza del tema, es muy importante también rodearse de personas de mucha confianza. Y creo que ese es el primer anillo anticorrupción. El segundo anillo anticorrupción es salir de los bienes, ponerlos en disposición de las comunidades, ponerlos en disposición de la gente, monetizarlos. Sí. Estamos ya estructurando una venta masiva de bienes. Entre más salgamos de esos bienes, mucho mejor para nosotros. Entonces vamos a estructurar una venta masiva. Y por último, modernizando y fortaleciendo los sistemas de información de la SAE. Bueno, no es lo último. También fue petición mía que creáramos una mesa de trabajo constante con la Fiscalía. Cada 3 meses nos sentamos a cotejar el inventario de ellos y el inventario nuestro. Creamos una gerencia de ética, riesgo y cumplimiento donde se le hace debida diligencia a los empleados de la SAE y a los beneficiarios de la SAE. Sin debida diligencia no se firma nada en la SAE. Hemos venido actuando en muchos campos y en muchos pasos, con pasos agigantados, pero nos falta bastante. Bueno, director Rojas, hablemos de noticias positivas, de cosas positivas, y hay un programa que a mí personalmente me emociona mucho que se llama Tierras para la Paz Total. Y es que hace un par de meses ustedes en la SAE, por ejemplo, entregaron en Sucre los derechos de uso de algunos predios a los municipios, a la gente en realidad, para que pudiera cultivar, para que pudieran escribir su propia historia. Antiguamente uno no escuchaba eso en los medios de comunicación, ese tipo de noticias y de información no estaba. Cuéntenos un poco más de eso. Sí, un poco la primera tarea que nos dio el presidente fue buscar las tierras que fueron incautadas en algún momento al paramilitarismo, al narcotráfico, etcétera, para ponerlas al servicio de la reforma agraria de las comunidades campesinas del país y puntualmente en el Caribe colombiano y en el Magdalena Medio. Nos dimos a esa tarea y nos encontramos con que SAE tiene un portafolio de tierras importante para poder ayudar en la reforma agraria. Y al mes de estar en la entidad ya estábamos entregando la finca de Carlos Castaño en Córdoba. ¿Cuántas hectáreas? Esa finca tiene aproximadamente 500 hectáreas, 498 hectáreas, a comunidades campesinas de Córdoba, en una de las tierras más fértiles del país. Sí. En Sucre, digamos, en Bolívar, en La Guajira, al interior, en el Valle del Cauca. Al día de hoy hemos entregado más de 30.000 hectáreas a comunidades campesinas del país. Fíjese que al principio la estrategia de reforma agraria del gobierno era comprarle tierras a Fedegan y hoy en día digamos, la estrategia de SAE le está ganando a la estrategia Fedegan en número de hectáreas e incluso algo muy positivo, que fincas como la Hacienda El Paraíso en San Marcos, a los 5 meses de haberla entregado, ya están produciendo arroz. Y fuimos allá a verificar la cosecha y los campesinos con las uñas, realmente sacando préstamo para alquilar el tractor, ya están sacando arroz y están autoabasteciéndose, pero además están generando ingresos. Entonces, eso es de las cosas muy satisfactorias que tiene nuestro paso por la sociedad. Cuando hablamos de derecho de uso, ¿a qué hace referencia exactamente? Derechos de uso es que puedan explotar la tierra. La tierra sigue siendo del Estado. Que puedan trabajar la tierra y que puedan sacar de la producción agraria los ingresos para sus familias y para seguir comprando más tierra si es el caso. Después de los derechos de uso pueden venir los derechos de propiedad, pero nosotros anticipamos los derechos de uso. Si la tierra está siendo improductiva, que alguien la produzca y que ojalá sean las familias campesinas del país. Eso es garantizar los derechos de uso. Ahí está, buenas noticias, noticias positivas en Entrevistas con Alma de País. Ya volvemos. En el Gobierno del Cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el Gobierno del Cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas.
Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el director de la SAE, Daniel Rojas. Y no solamente están entregando tierras para que los campesinos cultiven en Sucre, en Córdoba, sino también están haciendo una gran labor, director, en el Valle del Cauca. Cuéntenos un poco de qué se trata. Valle del Cauca entregamos una hacienda de 1000 hectáreas en Zarzal, pero algo muy bonito que hicimos también fue poderle entregarle a la Universidad del Valle el edificio Hornaza, un edificio en el centro de la ciudad, en una zona de la ciudad de, digamos, de alta concurrencia, para que allí funcione la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle. Y es algo que queremos hacer con distintas universidades públicas, pero empezamos con la Universidad del Valle, allí en la ciudad de Cali. Allí también entregamos otro predio para que funcione el primer canal étnico comunitario del país. Allí lo hicimos en asociación con la vicepresidenta Francia Márquez. Y estamos muy pendientes de lo que pasa en el suroccidente. Ahora mismo vamos para Cauca también a entregar una unidad productiva de 500.000 pollos para que en Buenos Aires, Cauca, familias campesinas inicien también un proceso productivo. ¿Cómo hacen esa selección? Porque seguramente también muchas personas, y se lo confieso a usted, nos escuchan y nos ven en las regiones, en los territorios. ¿Cómo pueden hacer esas personas para acceder a estas tierras, a estos beneficios? Es muy importante, porque además hay un montón de gente que nos escribe todos los días y bueno, ha sido difícil cumplirles a todos porque la demanda es alta. Pero nosotros les hemos pedido que inscriban sus proyectos productivos en la página internet www.saesas.gov.co. Es importante mencionar 2 cosas. Primero, la SAE no dona ni otorga dádivas. La SAE apoya proyectos productivos. Nosotros creemos firmemente que la transformación social de este país y la paz en este país se alcanza poniendo a producir la tierra y poniendo a producir estos activos que son improductivos. Asociémonos, yo le digo a la gente, ustedes ponen sus capacidades, su fuerza productiva, nosotros ponemos activos y que generemos riqueza. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a la gente. ¿Qué? Dóneme, no. A veces hacemos algún tipo de donaciones cuando son causas ya sociales de fuerza mayor, sí, pero nuestra meta principal es asociémonos en proyectos productivos. Usted sabe sembrar, nosotros ponemos tierra, generemos riqueza en el agro. Y entran a la página saesas.gov.co, inscriben su proyecto productivo. Y la segunda condición, no le entregamos, no asociamos con personas particulares o de manera individual, sino con colectividades, con agrupaciones, con cooperativas. Entonces tienen que asociarse, tienen que generar un proyecto productivo asociativo y ahí ya nos encontramos y miramos cómo echamos para adelante para generar riqueza. Hablando de encontrar, ¿nos vamos a encontrar en dónde? ¿En Jardín Antioquia? Este fin de semana, Festival de Cine en Jardín Antioquia, un festival de cine que lidera el maestro Víctor Gaviria. Allí va a haber un museo de exposición de bienes de la mafia con obras de arte, bienes suntuosos que administramos en la SAE. Ahí va a estar la pieza del maestro Fernando Botero para que la vean y también para un poco reescribir la historia, ¿no? Contar nuestra triste historia, identificarla y cambiarla. Ya para ir finalizando, ¿por qué cree usted, no le pregunto al director de la SAE, se lo pregunto al colombiano, que es al ciudadano, que antes era tan difícil escuchar este tipo de historias y de noticias? Por falta de voluntad política, por falta de empatía con el pueblo colombiano. Cuando nosotros reconocemos nuestro origen y reconocemos la triste historia de sangre y de muerte que ha bañado, digamos, las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues entendemos que llegar a estos cargos nos exige la responsabilidad
de transformar la historia, y eso también exige voluntad. Creo que desde que haya voluntad, este tipo de noticias siempre estarán en los planos y en los titulares de los medios a los que les interesa informarlos. Por supuesto, como nosotros. Lo esperamos próximamente, porque usted sigue generando buena información, noticias positivas y cosas para contar. Bueno, aquí espero estar de nuevo contando más noticias buenas y menos malas. Pero por supuesto. A ustedes mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.